Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que ustedes estén viendo este video, les damos la más cordial bienvenida, no sin antes recordarles que pueden suscribirse al canal, Sobrecargo Informa, darle clic a la campanita, eso no cuesta, eso es gratis y nos ayuda mucho a crecer. El día de hoy estamos entrevistando a Fausto Guerrero, que es presidente de la AJ Team, y quiero que se presente Fausto Guerrero para quienes no lo conocen. ¿Quién eres, Fausto? ¿Qué tal, Jimena? Muy buenas tardes a ti, a tu público. Bueno, Fausto Guerrero, sobrecargo jubilado de Mexicana de Aviación, 28 años de servicio, y soy el actual presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana, AJ Team, la polémica AJ Team. Ok, quisiera yo preguntarte, en últimos días ha habido bastante movimiento con respecto a la propuesta que ofrece el gobierno federal y un grupo de compañeros se está oponiendo, aunque cuando les preguntan directamente dicen que no se oponen, pero en los hechos se están oponiendo. Dime tú, ¿cuál es tu punto de vista sobre de este grupo? ¿Quién es este grupo que ahorita está diciendo que tienen mejor derecho al resto de los trabajadores de Mexicana Aviación? Mira, habría que hacer un pequeño contexto histórico bueno, hay que comentar de que hace algunos años, por ahí del 2012 para ser exactos, al ser abandonados los jubilados por la administración de Ricardo del Valle, decidimos conformar una asociación AJ Team, de la cual algunos compañeros como Iván Enríquez ya no se encuentran, decidieron tomar una ruta diferente y de esta forma iniciamos nuestro proceso de lucha. Empezamos con una carta al presidente, de esta carta fuimos citados por el subsecretario Rafael Avante, subsecretario del Trabajo de aquel entonces, y empezamos a dialogar el tema específicamente de los jubilados. Finalmente, nosotros le solicitamos al síndico que, derivado del convenio que habíamos firmado en cada uno de nosotros en la Junta Federal, determinación de nuestra relación laboral, pero el vínculo que permanecía de manera vitalicia con Mexicana era la propia cláusula 74 del contrato colectivo del trabajo, en donde se establece el pago de una pensión vitalicia. El criterio del síndico y el criterio de la Junta Federal es que teníamos que llevar a cabo una demanda Okay. de reconocimiento de derechos. Para su Evidente, pensión. para que se nos reconociera el derecho de jubilado Uh-huh. y que Mexicana tiene la obligación de pagarnos la pensión. Y pues bueno, así empezamos a trabajar, no estábamos de acuerdo, para nosotros era claro que ese convenio firmado ante la Junta suplía el tema de cualquier, o era equiparable a un laudo. Pero finalmente, bueno, pues así fue, avanzamos y lo que hicimos fue contratar a un abogado, Juan Iván Peña Neder, que bueno, pues tenía una relación de amistad con Lisette Clavel, exsecretaria general de la Asociación de ASA de México, y de ahí empezamos a trabajar y todo iba de manera perfecta. Acordamos que nosotros íbamos a trabajar en el tema social junto con el Barzón Popular, nuestro amigo Crescencio Morales, íbamos a hacer las movilizaciones que se requirieran y él iba a atender el tema jurídico ante la Junta. Se habla mucho de que él obtuvo el laudo. No voy a profundizar porque la verdad es que no vale la pena, pero sí voy a puntualizar algunas circunstancias. Okay. De que él ganó el laudo, yo te diría que la verdad es que en el camino nos dimos cuenta que finalmente él no es un abogado litigante. Puede ser abogado Okay. y él, bueno, pues su ramo es la política, pero no litigio. Y entonces el trabajo que nos costó en aquel entonces, la presidenta de la Junta 3 bis, la licenciada Moles, pues se empatizó con el tema de los jubilados y fuimos tratados de manera muy cordial y muy amable. Y dentro de su facultad de suplencia de la queja, así lo establece la norma laboral, en reiteradas ocasiones nos regresó la demanda
que estábamos estructurando, porque estaba mal. Ok. Y se tuvo que corregir mínimo 5 veces. De hecho, la última vez tuvimos que consultar a otro despacho para que nos prácticamente le hicieran la tarea a este abogado. Finalmente procedió la demanda y insisto, no voy a profundizar mucho. Entonces, yo pues recuerdo, y ojalá que Iván se recuerde, en una mañana de mayo del 2015, en donde sentíamos nosotros que no avanzaba el tema de nuestra demanda, acompañados de nuestro amigo Crescencio Morales, líder del Bastón Popular, su hermana Cecilia Morales, cerramos la Junta Federal, y de ahí, en aquel entonces, estaba de presidente de la Junta el maestro Zorrilla, creo que no recuerdo el nombre, Jorge Zorrilla, algo así, pero el apellido Zorrilla. Sí. Y nos citó en un restaurante ahí en Polanco, mientras teníamos cerrada la Junta, y nos citó a desayunar, a tomar un café, precisamente, y a dialogar el tema. Y la pregunta, muy molesto, la pregunta nos dijo, bueno, ¿por qué me cierran la Junta? ¿Qué es lo que quieren finalmente? Nosotros pues argumentamos que percibíamos que no estaba avanzando el tema de la emisión del laudo, y que bueno, pues la gente estaba enfermándose y bueno, no tenían recursos, y que esperábamos que la justicia fuera rápida y expedita. Y ahí fue cuando dijo, bueno, pues es que no entiendo qué es lo que ustedes quieren. Finalmente, el proceso jurídico de la emisión de una sentencia, un laudo, pues va en su curso. De hecho, la propia Junta 3 bis, la licenciada Moles, les otorgó hace un mes, les otorgó el derecho a embargar precautoriamente una serie de bienes por un monto de 120 millones. Y ahí fue donde, caray, esa parte nunca nos la dijo el abogado, no estábamos enterados. Okay. E Iván, en aquel entonces, muy molesto, hizo una cara de molestia, y fue cuando el presidente Zorrilla le dijo, oiga, pues yo no sé por qué se enoja. O sea, lo que tienen que hacer es conseguirse un buen abogado. Su abogado es un pendejo. Evidentemente, perdón la palabra, pero fue textual. O sea, recuerdo este tema, fue perfecto, lo Sí. estoy diciendo textual. Iván se molestó mucho. El sentimiento que yo tuve fue primero pues de confusión, de sorpresa y de molestia. ¿Cómo era posible que Juan Iván Peña Neder se le hubiera otorgado un embargo precautorio de 120 millones y se hubiera despreciado? No se hizo. Para tu público, para el público, pues les informo, o sea, la única forma de garantizar los pagos en este tipo de juicios y en cualquier otro, pues son los embargos de bienes. Eso se embargan los bienes para garantizar el pago de la sentencia. Sí, de hecho, yo había preguntado precisamente eso, ese punto, y me parece sumamente importante, y qué bueno que lo estás destacando. No nada más es el laudo, sino es el que tengas con qué garantizar el pago de ese laudo. Y eso únicamente se puede hacer a través del embargo precautorio. ¿Estamos en lo correcto? Es correcto. Una vez que la autoridad emite un laudo condenatorio, como es nuestro caso, el proceso siguiente es la ejecución de ese laudo. Y para ejecutar ese laudo tienes que llevar a cabo los embargos respectivos para que en su momento estos bienes sean rematados y con lo que se obtenga del remate se pague el tema del laudo. Y entonces, ojo, recordando, este punto en especial se dio en mayo de 2015. Finalmente se obtuvo el laudo. Así fueron las cosas. Ojalá que Iván se acuerde de esa circunstancia. Posteriormente, sí obtuvimos 4 meses de compensación, porque Mexicana de Aviación se amparó, y es un pago mínimo vital que establece la ley de amparo. Yo quisiera decir, pues el trabajo jurídico se hizo. Sin embargo, para que ese dinero lo liberara Banorte, que es donde estaba el fideicomiso, nos traían a la vuelta y vuelta entre el síndico y Banorte y no soltaban el dinero. Entonces nos íbamos a ir a un
a una tramitología interminable, aún y cuando tuviéramos el ordenamiento judicial. Y hay que decirlo fuerte y claro, Crescencio Morales, tuvimos una reunión con los ejecutivos de Banorte y claramente les dijo, ese dinero no es de ustedes, y si no sueltan ese dinero para los jubilados, mañana mismo les cierro mínimo 20 instituciones. Y fue así como llegamos a un acuerdo, y fíjate, este acuerdo fue pactado en presencia del subsecretario Rafael Avante. Ahí tengo la foto, está Crescencio Morales, la AJTIN, está el síndico, y del otro lado están ejecutivos de Banorte, y fue así como se liberaron esos recursos. En fin, seguimos caminando, y gracias a eso, perdón, en diciembre de 2015 la gente obtuvo 4 meses de pensión. Ya en el 2016 nos otorgan otro embargo, y Juan Iván Peña Neder no se presenta a la diligencia de embargo. Quiero decirte que todo esto, ajá, más allá de que vayan a pensar que es un chisme, un dicho, todo esto, ajá, está perfectamente fundamentado en el expediente. Aquí quisiera hacer una pausa porque curiosamente el día de ayer, el licenciado Joaquín Ortega en Twitter, esto que acabas de decir, él lo escribió ayer en Twitter, diciendo que el abogado dejó el caso, que no se presentó y que no es cuestión de fe, no es cuestión de creer, está plasmado en el propio juicio. Es correcto. Mira, en estos temas, más allá de las circunstancias que se puedan comentar en las redes sociales, los expedientes son un libro abierto para todos los interesados. Obviamente, nosotros estamos integrados esta demanda con independencia, de que hayamos revocado el poder estamos en un mismo expediente. Entonces, esa ausencia, ese abandono en esta diligencia de embargo, y está ahí en la propia diligencia, no aparece el nombre de Juan Iván Peña Neder, me dejó solo. Y evidentemente, pues no embargamos nada. Fue la causa o la gota que derramó el vaso, y decidimos revocarle el poder. Estas son verdades, no mentiras como las que dice Iván Enríquez. Y finalmente nos contratamos al despacho Morales Maguey, y este despacho ahora sí se dedicó a ejecutar el laudo y a llevar toda una tramitología. Y entonces, ante ese antecedente, yo diría, los compañeros, y en especial Iván Enríquez y Rafael Cárcamo, se cuestionan por qué ellos sí y nosotros no. ¿Por qué AJTIM está en las mesas de negociación y por qué nosotros no? A nosotros también nos tienen que preguntar. Uh-huh. Yo la respuesta, yo la dividiría en dos facetas, el aspecto político y el aspecto jurídico. Primeramente, yo le mandaría un mensaje a Iván Enríquez, que se ha dedicado a mancillar, a desvirtuar la imagen de un servidor en lugar de ponerse a trabajar realmente. Y eso me parece sumamente ruin y bajo de parte de estos dos compañeros, sobre todo de Iván Enríquez. Lamentablemente, bueno, pues al parecer esa es su esencia, y no da para más. Creo que el tema de Mexicana de Aviación, después de más de 12 años, en donde la gente en donde tenemos gente que ha fallecido, donde tenemos gente que se ha enfermado, creo que se merece otro nivel, en lugar de estar atacando a los que hemos trabajado, en lugar de estarnos atacando en las redes sociales. Creo que ellos deberían de tener luz propia. AJTIM tenemos nuestra luz propia, y la hemos ganado con hechos y no con palabras ni con descalificaciones en las redes sociales. Y me parece que Iván trata de brillar a base de opacarnos a nosotros. Eso no es cabal, eso no es de hombres, pero bueno, cada quien, y la vida nos pone en el lugar que merecemos. Y entonces, enfocándome al tema, ¿por qué nosotros sí y ellos no? Uh-huh. Desde el punto de vista político, desde que dejamos, desde que tenemos el laudo, y desde mucho antes de que esto inició, me voy a enfocar desde que cambiamos de abogado. Uh-huh. Nosotros nos hemos dedicado a
hacer un sinfín de manifestaciones, un sinfín de protestas, cierres de secretarías, cierres de la Junta Federal, y ya en este gobierno incluso cierres de la mañanera. Hemos enviado un sinfín de escritos en donde le sugerimos al señor presidente alternativas de solución. Todo esto en todos estos años, no es de ahorita. Uh-huh. Y bueno, esa por el Barzón Popular, nuestro amigo Crescencio Morales y Ceci Morales, pues el fruto que nos ha dado es que hemos sido reconocidos, hoy en día somos reconocidos como luchadores sociales en el tema de los jubilados de Mexicana de Aviación, y somos reconocidos por los medios de comunicación, escritos, visuales, somos reconocidos por las propias autoridades. Entonces, pues yo preguntaría, Iván Enríquez, tú durante todo este tiempo, ¿qué han hecho? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron para que sean tomados en cuenta? Refiriéndome al tema político. Yo lo que percibo, con independencia de que te has dedicado a desprestigiar mi imagen, lo que percibo es que ahora sí están ustedes trabajando, y he visto algunas entrevistas que has dado en los medios, lo cual me parece loable. Yo diría, ¿por qué no lo hicieron desde un principio? ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué hasta ahorita que hay dinero, ¿no? Se ponen a trabajar? Finalmente, pues yo diría, vuelvo a insistir, nosotros nos hemos ganado a pulso el lugar donde estamos, de donde estamos en el aspecto político. Ahora bien, vamos al aspecto jurídico, que también es importantísimo. Pues yo te diría, Iván Enríquez, y a todos mis compañeros, que desde que cambiamos de abogado llevamos un puntual seguimiento sobre el tema de la ejecución de nuestro laudo, y que si no ejecutamos, porque nuestros embargos provienen del 2017, si no hemos ejecutado, pues evidentemente es que las autoridades en su momento no lo permitieron, y posteriormente, como ustedes saben, pues los sindicatos nos empataron jurídicamente al obtener su laudo en el 2019, y también sus embargos que les otorgaron en noviembre y diciembre del 2019, y ahí quedamos empatados. Yo diría, Iván, yo te recomendaría que, por respeto a la gente que creyó en ti, hablaras con la verdad. Olvídate de mí, olvida a J-Team, y enfócate a tu tema, a tu trabajo, a lo que le prometiste a tu gente. Y sí quiero decir que mientes, Iván, cuando dices que tu despacho tiene miles de actuaciones en el juicio, sobre todo en el tema de la ejecución. Mexicana de Aviación en el 2019 interpuso un incidente de prescripción para la ejecución del laudo, porque Juan Iván Peña Neders había abandonado este juicio. Y finalmente la Junta Federal, el presidente de aquel entonces, decide no prescribirle la ejecución, porque se llevaron a cabo unas gestiones esporádicas por parte del despacho, recayeron en unos acuerdos de la propia Junta, y por fechas se salva y siguen en el proceso. La última actuación de aquel entonces, y aquí tengo la fecha porque te digo que el expediente es un libro abierto, la última actuación de Peña Neder, o más bien la penúltima de Peña Neder, fue el 2 de mayo del 2019. Fue su última actuación respecto a la solicitud de ejecución, de que, dicho sea de paso, en aquel entonces, en ese año solicitó la ejecución, nunca embargó nada. Entonces, su última actuación, 2 de mayo, y abandona el juicio y se presenta con una solicitud, con una promoción, hasta el 18 de noviembre de 2022. Es decir, más de 3 años dejó abandonado el expediente, dejó abandonado a sus representados, ¿no? Dejó abandonado a sus representados. En este periodo, hay que decirlo fuerte y claro, el despacho se cambió de dirección, y esto lo sé porque los compañeros se comentaban con un servidor. Después no les recibían ya no les contestaban ya ni las llamadas. En fin, fueron abandonados a su suerte.
varios de estos compañeros se comunicaban con un servidor y con mucho gusto les dábamos información de cómo iba avanzando el caso. A diferencia de Iván y Cárcamo, su servidor, la AJ Team, nunca les dijimos a estos compañeros, oigan, dejen a Peña Neder porque les está viendo la cara. Nosotros fuimos respetuosos y esa decisión la tomamos en el 2016, cambiar de abogado, darle vuelta a la página y transitar por nosotros, nuestros propios medios y con nuestro despacho, Morales Maguey. Y así fue como informábamos a la gente e insisto, a diferencia de ellos que hoy les hablan, les están hablando y prometiéndoles que les van a conseguir la pensión y que se cambien con ellos, en fin, me parece actitudes sumamente ruines y bajas. Tengo conocimiento que, bueno, pues hay varios compañeros que encabeza Marcela del Collado que han decidido revocarle el poder porque finalmente fueron abandonados y ahora se dan cuenta que hay una oportunidad de solución que, si bien es cierto, no satisfacen los laudos, pues también es cierto que con esto estaría cerrando un ciclo que tenemos abierto durante pues, más de 12 años. Y yo vuelvo a insistir, el trabajo jurídico es importante y entonces, retomando este tema, abandonaron el juicio más de 3 años en este último periodo. Noviembre solicitan la ejecución del laudo y solicitan que se les otorguen los embargos correspondientes para que garanticen el pago. Si se dan cuenta, bueno, este trabajo lo hicimos AJ Team desde el 2017. 16, ok. 16 empezamos y del 17 okay. Nos otorgaron los embargos, cosa que no hizo este despacho. Uh-huh. Y aquí es un tema peligroso para los compañeros porque pues, el artículo 519, fracción tercera de la ley del trabajo, establece que si un litigante deja abandonado un juicio por más de 2 años, prescribe su derecho de ejecución. Esa parte, bueno, pues la tendrán que resolver las autoridades. Hoy en día, al parecer, están en eso. Okay. Siendo muy claros, hoy en día no tienen un solo bien embargado. Y de ahí, otra de las razones por qué AJ Team está en estas mesas de negociación y por qué los representados por Juan Iván Enríquez y Peña Neder, pues no lo están. Pues no lo están porque no tienen bienes embargados. Uh-huh. Y como tú bien dijiste, pues las versiones se han modificado y van en la junta, en la asamblea que tuvimos en Asa de México, 5 de enero de este año, uh-huh. mencionaba que no se podían rematar los bienes, que tenían que preguntarles a ellos si querían que se remataran o no. Situación totalmente falsa, porque el remate de los bienes es un proceso natural de la ejecución de los laudos. Aquí el tema es que, bueno, pues no nos vimos en la necesidad de someternos a ese remate. El gobierno federal nos informó que le interesaban los bienes. Y hoy en día, sin que se vayan a remate, sin que el gobierno nos regatee el precio arrojado por el avalúo, pues se nos está ofreciendo el pago de esto. Entonces, puntualizando muy claro y para no irnos muy lejos, han abandonado el juicio en 2 ocasiones, del 17 al 19, ahí hicieron algunas gestiones que la salvaron, pero del 19 al 22, noviembre 22, totalmente abandonado. Y curiosamente, como tú decías, hoy están reclamando un derecho. Un derecho. Uh-huh. Obviamente hay dinero, ¿no? Hay dinero y bueno, pues saltan a la luz. Y en alguna publicación, Iván, de manera baja, hace el comentario de que pues un servidor aceptó esta negociación porque ya le interesa cobrar al despacho y todo esto. Pues yo diría que es al revés, porque el despacho realmente va a cobrar muy poco porque lo que vamos a poder distribuir es una cantidad mínima comparada con la pretensión de Peña Neder, en donde pues evidentemente él quiere que cobre mucho más sus clientelas porque pues seguramente, pues no seguramente, porque directamente proporcional él va a cobrar mucho más. Pero bueno, esos son temas, son apreciaciones.
datos duros, hechos reales, aquí lo Ujú. están, sin mentirle a la gente. Y bueno, pues finalmente la situación se está dando de esta manera. Ellos solicitaron a la Junta que ejecutara su laudo, la Junta no le contesta, viene diciembre e interponen 2 amparos. El primero es en contra de la omisión de la Junta respecto a la ejecución de su laudo, y el segundo es otro amparo en donde se amparan en contra de la liberación de los embargos de los bienes de Mexicana de Aviación. Verdaderamente ¿Podemos traducirlo como que se están amparando en contra de la venta de Mexicana? es correcto. Literalmente eso es. Ujú. Pero volvemos a lo mismo, esto se va a dirimir en los juzgados y se está actuando, y por supuesto pues se le va a demostrar, oye, pues tú te opones a que se levanten unos embargos, pero tú careces de interés jurídico porque no tienes embargado nada. Entonces, Digo, pero son temas complejos, o sea, ok. que si no tenemos el conocimiento jurídico, pues se nos vuelve un poco oscuro. El tema es que Sí. ese tema está en los juzgados y veremos los resultados. Ahora, una de las grandes preocupaciones de los compañeros es lo que ha estado diciendo Iván, que quieren pasar sobre sus derechos laborales, que el gobierno federal quiere pisotear los derechos de los trabajadores y ofrecerles únicamente el 1.7% de lo que les adeuda. Ese es el discurso que está diciendo Iván en medios de comunicación, evidentemente en sus redes sociales. Pero ¿qué tan cierto es esto? Fíjate, si me permites, porque ya con esta edad a veces se me olvidan las cosas, te respondo ahorita. Si me Sí. permites, hay un tema donde pues algunos compañeros de ellos, tratando de desvirtuar mi imagen, dicen, ¿por qué Fausto en el 2022 estaba luchando contra todo y que defendiendo el laudo y ahora cambió de opinión? Yo les diría, no, compañeros. Estamos luchando en la ejecución del laudo desde el 2016. Ahora bien, en el 2019, como ya había comentado, se dio el fenómeno de que las organizaciones sindicales obtuvieron también su laudo. Y entonces, pues el camino jurídico pretendía desconocer el nuestro y que finalmente el sindicato ASA de México nos diera lo que ellos quisieran, si nos iban a dar algo. Ya lo hicieron, nos hicieron la jugada en el MRO, donde pues, nos dan una cantidad mucho menor que a los demás. En fin, entonces, ¿por qué cambiamos de opinión? No fue de la noche a la mañana. Desde el 15 de diciembre del 2019 hemos estado en mesas de negociación con los sindicatos, porque la autoridad, ante este conflicto de que ya estábamos emparejados jurídicamente y pretendían desconocer nuestro laudo, hicimos movilizaciones sociales, cerramos la Secretaría del Trabajo, cerramos la Junta Federal para presionar y denunciar el tráfico de influencias. Lo dijimos, ahí están en los medios de comunicación, tráfico de influencias de Arturo Alcalde, su hija. Y como consecuencia de esto, la Junta Federal decidió, a ver, no le puedo dar la razón a Fausto y tampoco, y si se la doy a Fausto, los sindicatos quedan descobijados. Y si se la doy a los sindicatos, los jubilados de Fausto quedan descobijados. Entonces, mejor nos sentamos en mesas de negociaciones. Y fueron 3 años de negociaciones en donde se les ofrecía 2 pesos por cada, 2 centavos por cada peso que ingresara y 98 para ellos. Y fue de ahí donde nació el tema de la cooperativa. Nosotros le mandamos escritos al señor presidente y el señor presidente el 28 de febrero de 2020 dijo, los vamos a ayudar, organícense, pónganse de acuerdo para la construcción de una cooperativa que nuestra propuesta fuera 4 entes productivos, la línea aérea, el centro de adiestramiento, que se incluyera el MRO, la base de mantenimiento y 2 almacenes fiscales. Fíjate, te voy a comentar. De estos dos, nada más de los 2 almacenes fiscales, cuando lo tenía Borderless, estaba facturando alrededor de entre 20 y 22 millones de pesos mensuales. Obviamente no era todo utilidad, pero nosotros proponíamos incluso que nada más de esos 2 almacenes, de ese ente podría salir entre el 70 y el 80%
del pago de las pensiones de los jubilados. De la totalidad, no estamos hablando nada más de AJTIN, estamos hablando de los Del 600. grupo. Y entonces las otras 3 empresas productivas, la línea aérea, el centro de adiestramiento y la base de mantenimiento, iban a servir, nuestra propuesta, es que iban a servir para que fuéramos nosotros autocreadores de estas liquidaciones. Porque rematar los bienes por separado nos iba a tocar una miseria, lo dijimos 1000 veces. Trabajamos con el INAES, trabajamos con la Secretaría de Economía a través del INAES un año, esta situación la despreciaron, no, la historia ya la sabemos, no se llevó a cabo, y yo me pregunto, Iván, Cárcamo, ¿dónde estuvieron? Teníamos que trabajar en este proyecto para crear nuestras liquidaciones. ¿Sabes dónde estuvieron? En sus casas, sin hacer nada, nada, porque ellos están acostumbrados a nada más decir, págame, dame. Nosotros somos propositivos. Finalmente, no se dio y siguieron las pláticas durante el 2021, 2022 y en febrero de 2022 decidimos, al demonio, vamos a levantarnos de la mesa y vamos a exigir al gobierno que activemos el proceso de ejecución de los laudos y a ver, pues vamos a pelearnos y a ver hasta dónde llegue, porque no hay solución. Finalmente, cerramos la Secretaría y cerramos la Junta Federal nuevamente en ese febrero, el pasado febrero, con el apoyo de nuestro amigo Crescencio, Cecilia Morales. Lo cerramos y nos llevaron a reuniones con el subsecretario, que no es subsecretario, pero bueno, subsecretario de Trabajo, el doctor Salafranca, y nos comentaba, pues es que los sindicatos no quieren ceder en el tema de la repartición. Y entonces nosotros dijimos, pues entonces nos levantamos de la mesa porque tampoco vamos a ceder. Tanto ellos tienen un derecho como nosotros tenemos el nuestro. Y si no encontramos un punto de acuerdo, un punto medio en donde entendamos que cada posición se debe de acercar. Y en ese trayecto cada quien va a perder, por decirlo así. Pero lo importante es llegar a un punto de acuerdo. Bueno, pues vámonos por el camino largo. Y así fue que nos levantamos de la mesa y en junio del año pasado los sindicatos nos demandaron en una demanda de tercería, en donde un tercero va a definir quién tiene un mejor derecho. Si los sindicatos que argumentan que ellos tienen un mejor derecho porque ellos son trabajadores activos y que en un grado de prelación la ley establece que primero van los trabajadores, o nosotros que nuestro laudo establece que somos trabajadores en retiro y que primero en tiempo, primero en derecho, pues vamos a ver a quién le da la razón. Y así fuimos transitando. Sin embargo, en ese ínter nosotros ya teníamos reuniones con el Santas, tratando de encontrar un punto de acuerdo, reuniones ya sin la presencia de la Secretaría. Y la última reunión que tuvimos fue en agosto de este año, del año pasado, y dijimos, bueno, estamos ante una situación real. No llegamos a ningún punto de acuerdo y los bienes de Mexicana de Aviación se siguen deteriorando. Y bueno, pues hay que reconocer que algunos bienes los está administrando el síndico. Que es la base de mantenimiento, es el CAT, ¿no? También. El síndico administra el CAT. La base de mantenimiento está administrada por un comité técnico. La base de mantenimiento no pertenece a la masa. Así es. Esta parte. Y entonces, ¿quiénes están ganando? Pues muy pocos, ¿no? Y los trabajadores y jubilados no recibimos absolutamente nada. Y entonces lo dejamos en la mesa. Vamos a perder todos. Nos vamos a ir a un juicio largo y vamos a perder todos. Porque conforme va pasando el tiempo, los bienes, el bien, por ejemplo, de Guadalajara, del temblor de 2017, se afectó y obviamente el tema de la estructura se viene depreciando. No así el terreno per se, porque sabemos que eso conserva su valor, pero en específico el edificio, pues trae una afectación del 2017, no hay dinero para darle mantenimiento y obviamente va perdiendo su valor. El edificio de México, pues ni se diga, ¿no? Es un edificio antiquísimo. Viejísimo, de Valderas, esquina con Juárez. Es correcto. Y que finalmente, bueno, pues va a terminar solo valiendo lo que valga el terreno. Ya como edificio no va a valer nada. Es decir, la marca incluso
pues va perdiendo su valor. Y bueno, pues así fue nuestra última reunión, no llegamos a ningún acuerdo y finalmente nos fuimos desalojados en la cafetería, que al parecer a algunos compañeros les da mucho gusto. Está bien, no pasa nada, nosotros construimos un proyecto productivo que nos dio la posibilidad de mantener a los juicios, porque la lucha cuesta, nos dio la oportunidad de darle trabajo a algunos compañeros, nos dio la oportunidad de apoyar económicamente, mensualmente, a compañeros que estaban enfermos y que no tenían los medios, pero eso no lo dicen. Y bueno, finalmente ni siquiera, te lo digo, no lo saben hacer. Lo único que saben hacer es grillar en las redes. Pero bueno, el punto es que se da esta situación, vuelve a nacer el tema de Mexicana y curiosamente empata con este descubrimiento de los hackers de Guacamaya Links y todo eso, y le preguntan al presidente, oiga, señor presidente, pues que usted tiene la idea de crear una línea aérea. Sí. Es más, nos interesa comprar la marca de Mexicana de Aviación, pero no sabemos cuál es su estatus jurídico, si es privada o es pública, vamos a investigar. Ajá. Y ahí se quedó, vuelve otra mañanera. Obviamente nosotros, quiero decirte que tenemos ya algunas amistades que nos hacían el favor de mandarle escritos y volver a tocar el tema. Ese era nuestro trabajo político que hemos hecho. Y bueno, vuelven a tocar el tema y el señor presidente dijo, pues, ya investigamos, los dueños son los trabajadores a través de sus embargos y nada más esperamos que se pongan de acuerdo y si aceptan vender la marca, pues vamos a hacer un avalúo. Y así empezó, y entonces nosotros, las organizaciones, dijimos, a ver, tenemos un cliente. Sí. Porque clientes, Jimena, en el transcurso de este tiempo hubo muchísimos, incluso a nosotros como asociación, modestamente te lo digo, llegaron varios interesados en Mexicana de Aviación y nada más nos quitaban el tiempo, nos citaban en sus oficinas, nos estaban en algún restaurante, platicábamos esto, aquello, y no pasaba absolutamente nada. Y entonces, ante un ofrecimiento real, claro, del señor presidente, nos reunimos, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y lo primero que dijimos, pues vamos a generar un acuerdo. Entonces nosotros, en nuestro despacho, Morales Maguey, elaboramos un proyecto de convenio, dijimos, vamos a firmar este acuerdo, presentémoslo al señor presidente y que estamos interesados en vender la marca. Finalmente decidimos que no fuera de manera privada, decidimos que tomara la batuta la Secretaría del Trabajo y la Secretaría del Trabajo empezó a operar todo este tema. Entonces, retomando el punto, pues no fue una decisión de la noche a la mañana, fueron 3 años de negociaciones fallidas y ante la oportunidad de tener un cliente, pues fue que decidimos, vamos a llegar al acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? En donde todos vamos a tener que sacrificar, bueno, pues que no haya perdedores, no haya ganadores ni perdedores, que sea una repartición proporcional. Y evidentemente, bueno, pues hay trabajadores que tienen salarios altos, también hay trabajadores que tienen salarios muy bajos, sí. Y hay otros que estamos en medio, y bueno, lo que se estableció es que fuera de acuerdo a sus ingresos, cada quien tuviera la parte que le proporcionara justicia, es el don de dar a cada quien lo suyo. En fin, al final de cuentas esos términos se convierten en subjetivos y no podemos llegar a un acuerdo universal, pero finalmente se llegó a este acuerdo y esa fue la razón por la cual dicen que cambiamos de opinión y Iván dice que ya dejamos de luchar por el laudo. No. Iván, tú dejaste de luchar por tu laudo desde que se salió la emisión. Y desde que te separaste de la OJ Team, dejaste de trabajar, porque con nosotros trabajabas, porque te coordinábamos, te designábamos una función y trabajabas. Pero cuando ya no tuviste dirección, pues ya no hiciste nada. Y hoy vuelves a la lucha, tratando de desvirtuar nuestra imagen que nos la hemos ganado a pulso. En fin, eso demuestra la calidad humana de cada quien. Volvamos a la pregunta, que es importante. Que me hiciste, por favor. Sí, te hice la pregunta porque era, ¿de dónde sacan
que van a recibir únicamente el 1.7% de lo que les adeudan. Eso es lo que han estado manejando, de que no, nosotros estamos defendiendo realmente nuestros derechos y que nos paguen lo que por ley nos corresponde. Fausto se ha vendido por 1.7% de lo que, ¿no? Del total, te vendiste por 1.7%. Mira, quizás para Iván aplica el dicho de que coman en mi casa, que coman en la tuya, pues prefiero que coman en mi casa. Nosotros nos aplicamos al dicho de que es mejor que comamos poquito, pero que sean todos. Y entonces el tema, insisto, pues fue el resultado de una negociación, porque lo que no dice Iván es que si no hubiéramos llegado a este acuerdo, seguiríamos con el juicio de tercería. Y este juicio, como cualquier otra, como lo que están interponiendo actualmente, pero este juicio, pues evidentemente limitaría o obstaculizaría al 100% que se vendieran los bienes. Y entonces, el seguir en un juicio que nos va a llevar, en el mejor de los casos, 3, 4 años, pero esto se puede demorar hasta 10, 15 años. Ahí tenemos trabajadores de la Ruta 100 que siguen en juicio. Sí, no, Aerocalifornia, que sí, ellos siguen igual demandando. Entonces dijimos, vamos a hacer a un lado nuestras diferencias, nuestros egos, guardémoslos en el cajón y concentrémonos en nuestra coincidencia. La coincidencia es que todo el mundo reciba algo de lo que dejó Mexicana de Agresión. Evidentemente, pues sí es válido pensar, o sea, jurídicamente tiene razón, es nuestro laudo y tendríamos que exigir el cumplimiento cabal del mismo. Pero resulta que no es el único. O sea, resulta No. que está el laudo de los sindicatos, que tiene una cuantía actual de 6.500 millones de pesos. Pero no nada más estos, ahora ya hay 200 laudos. Y entonces cada quien tiene su derecho. Y volvemos a lo mismo. Si nos pagan al 100% a los jubilados, nos quedamos con los 800 millones. Pero ni Y siquiera sería completo. no O sea, sería porque completo. los 816 millones no alcanza para cubrir únicamente su laudo. Alcanzaría para cubrir lo que nos deben hasta el día de hoy. Nada más. Y entonces 8.500 trabajadores se quedarían en la calle. Sin nada. Y viceversa. Si todo el dinero se ocupa en pagar los laudos, que tampoco, como tú dices, va a cubrir la totalidad del laudo de los trabajadores, nos dejarían en la calle. Y entonces lo que se está buscando y lo que está buscando el gobierno, así nos lo dijo. Sí le entro a la compra, siempre y cuando ustedes se pongan de acuerdo y todos tengan un beneficio, sea poco o sea mucho, que nadie quede excluido. Ok. Si ustedes creen que nosotros vamos a comprar esos bienes para que un pequeño grupo se beneficie, retiramos la oferta. Así nos lo dijeron tajantemente. Entonces, sí estamos nosotros, digo, pues yo soy activa, yo no soy sobrecargo jubilada, yo soy sobrecargo activa y tengo contacto no nada más con sobrecargos activos, sino también tengo contacto con pilotos, tengo contacto con gente de tierra que me están diciendo a mí, corre peligro entonces que se concrete esta venta de Mexicana por este grupo que que quiere ejercer sus derechos por encima de todos los demás sin pensar en esto que tú estabas hablando, que es parte de la filosofía, de hecho, de Kant, que es el bien mayor sobre el bien menor. Siempre se tiene que beneficiar a la masa antes que al individuo. Es correcto, aunque me duela, porque llevamos 12 años de lucha y me duela que al final del camino el resultado resulte una cantidad paupérrima, nosotros lo intentamos. Nosotros se los advertimos a todos. Yo recuerdo cuando empezábamos con el tema de la cooperativa, muchos compañeros en activo en las redes sociales decían, pues a mí primero que me liquiden y luego que hagan su cooperativa. Sí, compañeros, pero ¿de dónde? Ese es el tema. Y hoy tenemos que asumir esa responsabilidad. Tomamos la decisión porque se remataron los bienes. Entonces, este es el resultado y como tú dices, pues es el menor de los males para el mayor de los bienes. Me duele,
Sin embargo, pues en términos de ética, me parece que si todos fuimos robados, defraudados por Gastón Azcárraga, creo que no debiera de sacar ventaja a nadie sobre el derecho de otro, por pelearlo de manera individual y de manera egoísta y decir, pues, de que lloren en tu casa a que lloren en la mía, pues que lloren en la tuya. Creo que eso no es justo, no es humano. No es humano y sobre todo no es ético cuando se trata de personas que también fueron representantes sindicales. Porque estamos hablando de personas que fueron representantes sindicales y que su labor era representar a todo un gremio. Tú fuiste representante sindical, yo lo fui, Iván lo fue, Cárcamo lo fue, todos estuvimos coincidiendo en alguna gestión o en gestiones diferentes, pero creo que la mayoría creo que coincidimos en las gestiones, y finalmente no puedes pensar únicamente en tu individualidad cuando estamos muy acostumbrados a la asamblea, a la mayoría, a que el órgano máximo del sindicato es la asamblea. ¿Y quién es la asamblea? Pues el gremio. Entonces, aquí en este punto es, ¿quiénes somos nosotros? Pues los trabajadores de Mexicana, seas mecánico, vengas del Santas, vengas de, ¿cómo se llama? La Asociación de Trabajadores de Confianza, vengas de la J-Team, seas de cualquier sindicato, yo creo que todos merecemos este resarcimiento del daño que sabemos que no es al 100%, que no nos va a cubrir lo que por ley nos corresponde, pero que muchos ya estamos deseando cerrar un ciclo. Y mira, te voy a comentar algo que es importante porque ellos generan mucha confusión con la gente. Es lo que se está tratando de llevar a cabo es, en nuestro caso, pues es liberar a los bienes de estos embargos para que se puedan vender. De ninguna manera estamos hablando de que nos vamos a desistir de nuestros laudos. ¿Estamos? Eso quiere decir que lo que se obtenga de esta venta, pues es un pago parcial de lo que establece el laudo. Y a diferencia de los buitres, que hoy en día sobre estos bienes están como perros de lidia, o sea, sobre estos bienes y quieren quedarse con ellos, nosotros admitimos esta parte, esta negociación, y por otro lado, seguimos luchando. Tenemos otros recursos implementados en contra de Gastón Azcárraga por la vía laboral y por la vía penal. Pero también, bueno, pues tenemos ahí un recurso ahí que se está trabajando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo diría, y le diría a Iván Enríquez, en lugar de estar tratando de confundir a los medios, de confundir a los compañeros, de estar desprestigiando mi nombre, de pisoteando mi nombre, yo diría, pónganse a trabajar y díganle a su despacho que se ponga a estudiar, porque de derecho, de litigio, sabe muy poco. Entonces, la invitación es a que hoy más que nunca tenemos que estar unidos en un mismo sentido. Lo digo fuerte y claro. El motivo por el cual Mexicana de Aviación no volvió a volar en esta unidad de tiempo, no refiriéndome atrás, pero en esta unidad de tiempo, fue responsabilidad nuestra. Esa falta de acuerdos nos llevó a donde estamos ahorita. ¿Y por qué está J-Team en las mesas y ellas no? Pues por todo lo expuesto. Trabajo político y el trabajo jurídico impecable de nuestro despacho Morales Maguey. Ok. Pues yo creo que nos queda ya todos claro. Yo creo que la exposición ha sido bastante amplia y para la gente que no está empapada de este asunto, sabe ya por qué tenemos este grupo que está intentando hacer ruido y llevar únicamente agua a su molino, pasando por encima de los demás, sin importarles los demás, y con una gran contradicción, porque cuando los entrevistan, y bueno, he visto, Iván, dice, no, es que nosotros no estamos en contra de la venta, nada más que nos paguen nuestro laudo completo. ¿Cómo te pagan el laudo completo si primero no venden los bienes? O sea, primero tienes que vender para poder pagar.
O sea, no puede ser que primero te paguen y ya, pues vendan los bienes y hagan lo que quieran, yo no estoy en contra. No funciona así. Entonces, yo creo que ya a la gente le queda más claro este panorama y yo te agradezco muchísimo el tiempo, te agradezco muchísimo esta entrevista, Fausto, con lo que quieras cerrar. Pues mira, yo finalmente los llevo a la reflexión y la reflexión debe ser esa, el menor de los males para el mayor de los bienes. Creo que debemos de transitar en hermandad y entender que todos estamos perdiendo, pero tenemos que dar solución a esto. Estos bienes no se pueden quedar ahí de manera permanente en una vitrina para que no les pase nada. Tenemos que venderlos y tenemos que repartir ese dinero. Y ojo, el gobierno claramente dijo, si alguien piensa que nosotros vamos a pagarles esos bienes para que un pequeño grupo se beneficie, retiramos la oferta. Entonces, Ok. hay que valorarlo. Sí, este juicio que están llevando los compañeros Iván Enríquez a través de Iván Peñaneder, no lo van a ganar, estoy convencido que no lo van a ganar, pero sí están demorando esta ejecución de la compra y la pueden poner en un momento dado en peligro. Yo les mando un fuerte abrazo a mis compañeros, un abrazo fraterno a Iván Enríquez y lo conmino a que en lugar de tratar de brillar opacando el trabajo de la J-Team, que haga lo suyo, que se gane ese lugar ante las autoridades, que se gane ese lugar ante la sociedad y no nada más vilmente trabajando en las redes sociales. Un abrazo para todos mis compañeros de Mexicana Aviación y esperemos que podamos llevar a buen puerto el tema de la venta de los bienes, que en esta unidad de tiempo es el mejor camino que tenemos. Muchas gracias a ti y a todos, a tu público en general y a mis compañeros de Mexicana Aviación. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Adiós.